Jóvenes de primer año, bienvenidos a una clase más de ciencias. El día de ahora vamos a hablar de lo que son los enlaces químicos. Presten mucha atención, por favor, para que este tema sea de su comprensión. Iniciemos con 3 preguntitas. ¿Qué es la capa de valencia? ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Qué es un enlace químico? Hay que darle respuesta a cada una de estas preguntas para entender el tema. La capa de valencia es la capa más externa de un átomo. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa de valencia. Entonces, ¿qué es un enlace químico? Es un conjunto de fuerzas que mantiene unidos a los átomos, iones o moléculas que forman parte de la materia. ¿Cómo relacionamos esas 3 respuestas? De la siguiente forma. Los electrones de valencia, es decir, que están ubicados en la capa de valencia, son los responsables de formar los enlaces químicos. Hay 3 tipos principales de enlaces químicos. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero es el enlace iónico. Es la fuerza de atracción que se establece entre iones positivos y negativos. El enlace iónico, también llamado electrovalente, se produce cuando un metal le cede electrones a un no metal. En este caso, el metal es el sodio y le está cediendo o regalando un electrón al cloro, que es un no metal. Ambos iones de carga contraria se atraen y quedan unidos por un enlace iónico. Tomen en cuenta lo siguiente. En todo enlace iónico existe una transferencia de electrones entre los átomos, es decir, un átomo le da sus electrones al otro. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé? Primero, que haya una transferencia de electrones. Segundo, que sea entre un elemento metálico, que es el que va a dar el electrón, y un elemento no metálico, que es el que lo va a recibir. Y el tercero es que se da entre elementos de electronegatividades muy diferentes. Lo interesante de este tipo de enlace es que se convierte en cristales o redes cristalinas. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? Es decir, compuestos que se han unido mediante enlaces químicos iónicos. Son sólidos a temperatura ambiente, tienen altos puntos de fusión y ebullición, en general son solubles en agua y otros en solventes polares, conducen la electricidad solo cuando están en solución o fundidos, forman redes cristalinas de gran estabilidad, al disolverse en agua se disocian, son duros y también frágiles. Generalmente un alcalino del grupo 1A, como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio o el francio, y un elemento halógeno del grupo 7A, como el flúor, cloro, bromo o yodo, forman cristales iónicos. Veamos en qué consiste entonces un enlace covalente. Es la fuerza de atracción que se establece entre átomos no metálicos o de diferente electronegatividad, cuando comparten uno o varios pares de electrones de valencia para formar moléculas. La palabra clave aquí es que comparten electrones. En el enlace iónico cedían electrones. En el enlace covalente los comparten. El enlace covalente se divide en 2, el covalente polar y el covalente no polar. El covalente polar se produce entre átomos de diferente electronegatividad, como el ejemplo que podemos ver ahí. En cambio, el enlace covalente no polar se produce entre átomos iguales, como por ejemplo
el ozono, que es O3. Son 3 átomos iguales de oxígeno los que se unen. Hay enlace covalente sencillo, que es cuando solo comparten un par de electrones. Enlace covalente doble, que es cuando comparten 2 pares de electrones. Y enlace covalente triple, que es cuando comparten 3 pares de electrones. Propiedades de los enlaces covalentes. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Son relativamente blandos y malos conductores de calor y electricidad. Son bastante estables y de escasa reactividad. Presentan baja diferencia de electronegatividad y se disuelven en sustancias con su misma polaridad. El enlace metálico es la fuerza de atracción que se establece entre una gran cantidad de iones positivos que se mantienen unidos por una nube de electrones. ¿Cuáles son las propiedades? Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el cesio, mercurio y galio, que son metales, pero en estado líquido. Poseen elevados puntos de fusión y ebullición, excepto los que son líquidos. Buenos conductores de calor y electricidad, son maleables. A excepción del litio, el sodio y el potasio, todos son más densos que el agua, son tenaces y poseen brillo metálico. Aquí prácticamente se unen 2 metales. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros como a las aleaciones. Por ejemplo, el acero, ¿verdad? Que es un ejemplo de aleación. Dice entonces que apliquemos lo aprendido. Según las características de cada enlace visto, la sal, ¿qué tipo de enlace tiene? Se une un metal, un no metal, y se forma la sal. Significa que es un enlace iónico. Veamos el acero. Se unen 2 metales. Significa que es un enlace metálico. El agua, ¿qué tipo de enlace tiene el agua? Tiene un enlace covalente polar. Y por último tenemos el óxido de magnesio, que tiene un enlace iónico. Otros ejemplos. El enlace iónico, ahí tenemos la sal y el sulfato de cobre. El covalente polar, el agua y la sacarosa. Y el covalente no polar, azufre y bromo. Y el enlace metálico, cobre y plata. Espero que les haya gustado este video, que hayan tomado nota de lo más importante. Lo mejor es que se pudo aplicar lo aprendido. Que Dios los bendiga, jóvenes.